Teotihuacán, lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses. La ciudad, cuyo nombre original se desconoce, pues este fue dado por los aztecas durante su migración a la Cuenca de México, tuvo su apogeo entre el año 100 antes de nuestra era y el 650 después de nuestra era. Cada que se pisa Teotihuacán, es imposible no contener el aliento. El sitio, por sí mismo, es impresionante. La estructura principal es sin duda su llamada Pirámide del Sol, una imponente construcción de 63 metros de altura, con una planta casi cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado. Al conjunto principal, de la que es probablemente la zona arqueológica más visitada de México, se le suman la llamada Pirámide de la Luna y quizá uno de sus edificios más preciosos, la Pirámide de Quetzalcóatl. Para este episodio dedicado a tan impresionante sitio, legado de nuestros antepasados y pieza importante para comprender nuestro presente, invité a la arqueóloga Ligia Sofía Sánchez Morton, con quien platicaré de aspectos no tan comentados sobre Teotihuacán. ¿Cuál es la importancia de este espacio? ¿Qué es lo que seguimos descubriendo? ¿Cuál es el estado de los edificios tras su restauración? Y entre muchos temas más, ¿qué retos hay a futuro para que las generaciones venideras puedan disfrutar también de esta ciudad llena de historia y con mucho por descubrir en el futuro? Bienvenidos a este episodio dedicado a Teotihuacán, un tesoro localizado en México para el disfrute de todo el mundo. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saludo con mucho gusto y como ya escucharon, este episodio está dedicado a uno de mis sitios favoritos, no solamente en México, sino en el mundo, y quizá muchos dirán, ay, qué exagerado, pero es correcto. La verdad es que cada que tengo la oportunidad y bueno, hago el anuncio, ofrezco también tours por allá, por Teotihuacán, pero cada vez que tengo la oportunidad de ir para allá, y sobre todo no porque en México no lo apreciemos, o no sé, ya será algo que preguntaré en el camino, pero siempre de gente de fuera, del extranjero, me encanta ver las caras de maravilla de encontrarse con un sitio que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Ya saben que hablamos o hacemos este podcast cerca de la Ciudad de México, y siento que de repente por la cercanía con la capital mexicana no valoramos un espacio como Teotihuacán. Y para ello invité nada más y nada menos que a la arqueóloga Ligia Sofía Sánchez Morton, quien es arqueóloga, como ya lo escucharon, y que también, bueno, tuvo un paso muy importante por el sitio de Teotihuacán. Me pidió que le hablara de tú, pero bueno, primero le voy a presentar como arqueóloga. Arqueóloga Ligia Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte y muchas gracias por aceptar esta charla. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y pues contenta también de aportar en lo que pueda aportar siempre sobre este tema, ¿no? Todos queremos mucho a Teotihuacán. Pues me gustaría, Gisa, preguntarte de inicio eso, ¿no? ¿Por qué es Teotihuacán tan importante, ¿no? Un sitio arqueológico de estas características. Bueno, cruza por un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, en términos de lo arqueológico puramente, pues Teotihuacán es una urbe enorme, fue una urbe prehispánica enorme, ¿no? En términos como de su valor arqueológico, a través de los más de 100 años de investigaciones que se han hecho en esta ciudad antigua, sabemos que una de las sociedades con un desarrollo en muchos sentidos fue Teotihuacán, ¿no? Todos los días nos maravilla descubrir las cosas. Por otro lado, también está el valor patrimonial que tiene como sitio, ¿no? No solo como espacio turístico a donde podemos ir y acudir, sino en términos de su valor patrimonial. Teotihuacán está denominado como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por la UNESCO. Por supuesto, también en el caso mexicano está declarado como zona arqueológica, y pues se entiende que es un baluarte, ¿no? De la historia nacional y mundial. Y bueno, también está este lado que genera el estar en unas ruinas con la monumentalidad de Teotihuacán, en la que en pocos lugares se puede sentir lo que se siente ahí, ¿no? En el mundo en general, o sea,
No solo es en términos arqueológicos una ciudad impresionante, sino que estar parados frente a una pirámide de la Luna, frente a una pirámide del Sol, o admirar, por ejemplo, las esculturas o la pintura mural, genera un impacto muy grande por pensar, ¿no? ¿Cómo le hizo la gente del pasado para construir estos monumentos? Entonces, pues en todos estos ángulos cobra mucha relevancia una ciudad como Teotihuacán. A eso hay que sumarle, ¿no? Que México como nación, cuando nace como nación, ¿no? Después de la independencia, sustenta buena parte de su identidad nacional en el pasado prehispánico, ¿no? Sí. Y se busca en el pasado prehispánico esta grandiosidad. Y pues qué más grande que Teotihuacán, ¿no? Entonces, también mucha de la historia patria está fundamentada en sitios como Teotihuacán, ¿no? En la cultura mexica lo sabemos, pero en sitios como Teotihuacán, por esta grandilocuencia también, ¿no? Un poco en el decir, bueno, pues hay que ver qué se hacía en el pasado, ¿no? Y pensar que era gente simple, que luego de pronto se categoriza así, pero pues ves aquellas pirámides enormes, esa arquitectura tan trabajada, la pintura mural y genera sorpresa, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas aristas el que Teotihuacán sea tan importante, pero pues pasa por lo que nos hace sentir, pasa por lo que nos maravilla y pasa porque también el discurso oficial de la historia, el discurso de la historia oficial del Estado mexicano cruza por lugares como Teotihuacán. Sí. Hace unas semanas acompañé a unos colombianos a disfrutar de Teotihuacán y me decía uno de ellos, en algo que no me pareció exagerado y me pareció lindo de su parte que lo dijera así, decía, yo he soñado toda la vida con ir a las pirámides de Giza, ¿no? Em, y me lo decía mientras se quedaba viendo fijamente la pirámide del Sol, ¿no? Decía, pero realmente, o sea, viendo esto, pues tampoco es que me falte mucho ya, ¿no? Es esa majestuosidad. Em, Ligia Sofía, cuéntanos un poquito también cómo te acercas a los estudios de un sitio como Teotihuacán, que además es muy rico, ¿no? Em, no sabemos cómo se llama, no sabemos muchas cosas de Teotihuacán. De repente, como guía, me da gracia decirlo, porque les voy a decir, lo que les digo son aproximaciones, ideas, pareciera que uno está ahí inventando, ¿no? Pero es un sitio que tiene todavía muchas respuestas que darnos y por sí mismo es muy rico. ¿Cómo fue que te acercaste ya en tus estudios profesionales a Teotihuacán? Pues mira, la verdad parte de mis estudios como tal, ¿no? Yo soy arqueóloga egresada de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, la realidad es que pasar por la ENA es así un enorme privilegio y una experiencia muy bonita. Y justo como parte de mis materias, los últimos semestres de la carrera están enfocados en hacer recorrido, excavación y análisis de materiales. Mm. Y pues en mi época había un grupo de profesores que justamente que trabajaban en Teotihuacán y que sacaron esta materia para hacer recorrido y excavación ahí en Teotihuacán y pues la realidad es que me apunté, ¿no? Digamos, y trabajé a lo largo de 2 años con estos profesores como estudiante y pues ahí fue donde surgió como el amor, ¿no? Por Teotihuacán, no, no, dentro de mis perspectivas cuando era estudiante no era como, creo que nunca había volteado exactamente hacia Teotihuacán, ¿no? Fue Ujú. un poco casual, pero por supuesto que yo comencé a trabajar así como estudiante y me enamoré y afortunadamente, prácticamente saliendo de la carrera, uno de estos mismos profesores me invitó a trabajar ya directamente ahí en el área de protección técnica y legal de la zona y comencé a trabajar haciendo salvamentos en la poligonal C de la zona arqueológica y pues la realidad es que ya iba yo encaminada con toda esta parte de las materias y de las clases y de haber profundizado como parte de mis estudios en el estudio Teotihuacán. Y pues ya en la práctica, la realidad es que se conjuntó todo eso y para mi fortuna, ¿no? Como recién egresada, que también eso nos pasa creo que a todas y todos, ¿no? Y todes. Sales de la carrera y de pronto no sabes, en realidad, te das cuenta que en realidad todo lo que aprendiste no exactamente te sirve y tienes que reaprender un chorro de cosas o aprender un chorro de cosas. Y yo tuve el enorme privilegio de aprenderlas excavando en Teotihuacán y de aprenderlas de la mano de gente, no solo arqueólogos y arqueólogas, sino también todo el personal que ayuda ahí a excavar, que son así
la gente que de verdad conoce Teotihuacán porque además vive ahí. Y Ujú. pues tuve el enorme privilegio de conocer a profundidad la arqueología, ¿no? Prácticamente de comer tierra ahí en Teotihuacán. Y bueno, todas esas experiencias y me llevaron como a profundizar más, ¿no? Entonces, ese trabajo culminó con mi tesis de licenciatura de la ENA, que está completamente enfocado en contextos teotihuacanos, y pues fue así como prácticamente los primeros 10 años de mi carrera como arqueóloga los dediqué a Teotihuacán. Qué padre. Cuéntanos de esta experiencia, porque finalmente esto es algo que pues la gente que visita Teotihuacán no conoce de viva voz. ¿Cómo es estar en una excavación en Teotihuacán, ¿no? Y cuéntanos un poquito en qué sitios estabas y quizá qué cosas nuevas se encontraron, porque además es un porcentaje, pues sí, casi mínimo del que se ha descubierto de Teotihuacán. Es una ciudad que todavía nos sigue dando muchas cosas y nos seguirá dando muchas cosas en los años posteriores. Sí, en efecto, estamos hablando de que la ciudad tuvo, o se ha calculado que tuvo alrededor de 22 kilómetros cuadrados de extensión en su tamaño máximo, ¿no? Lo que está dentro del enrejado, que es lo que visitamos continuamente, pues es un pequeño porcentaje, ¿no? Ujú. Y luego el resto de estos 22 kilómetros cuadrados está catalogado por decreto como zona de protección. Hay toda una poligonal envolvente en torno a Teotihuacán. Este que vemos en el enrejado es una parte que se conoce como poligonal A. Está la B, que es como la circundante inmediata, y luego la Ujú. C, ¿no? La C que se considera como de monumentos menores. Y que sí, fíjate que esa C está muy trabajada por la parte de salvamentos, que fue donde yo estuve colaborando mucho, solo que no siempre todo ese trabajo se hace tan público, ni llegan todos los casos a conformarse, por ejemplo, en tomos o en publicaciones, ¿no? Entonces, por eso pareciera ser que no está tan trabajado, aunque toda esa poligonal sí. ¿Qué se siente excavar en Teotihuacán? Es un enorme privilegio, la realidad. Parece que no, pero es un enorme privilegio. Como estudiante tuve la oportunidad de estar excavando adentro de la zona, Ujú. en la Plaza del Sol, ¿no? Ah, qué padre. Mi profesor Alejandro Sarabia estaba a cargo justamente en aquellos entonces existía la curaduría de la zona arqueológica que se dedicaba precisamente a ver los problemas en términos de conservación que afectaban a los monumentos al interior de la poligonala. Y pues para ello había que hacer algunas ocasiones excavaciones de diagnóstico. Entonces me tocó formar parte de esos equipos. Estuve excavando del Sol y también tuve la oportunidad de ir a excavar un poquito frente al templo de Quetzalcóatl, Ujú. al templo de las serpientes emplumadas. Y pues es muy emocionante estar excavando ahí, ¿no? Pero a la par que es emocionante, tienes la desventaja, por así decirlo, de que estamos rodeados pues de turistas, ¿no? Y entonces todo el mundo se acerca, todo el mundo quiere saber, nunca Ajá. faltó quien se metiera directo a la excavación y pidiera así excavar. Entonces la mitad del tiempo la pasábamos excavando y la otra mitad contestando preguntas de los turistas, ¿no? Ajá. Entonces es una dinámica, pues digamos que no está mal, pero a final de cuentas el trabajo en ese sentido pues tiene sus desventajas, ¿no? Por eso cuando se hacen exploraciones al interior de la zona, pues verán que luego hay templetes y está todo tapado precisamente porque es complicado lidiar con la gente que se acerca todo el tiempo, ¿no? Y luego el resto de mi experiencia ya, digamos, profesional trabajando en la dirección de salvamento pues fue justamente en los barrios que circundan, en las comunidades que circundan a la zona arqueológica. ¿Cómo funciona la arqueología de salvamento en el caso Teotihuacán? Pues al estar esta poligonal tendida, sí o sí, la gente está de alguna manera obligada a que cada que hace una obra de infraestructura o alguna remodelación o alguna construcción nueva en sus terrenos, en los terrenos de su propiedad, tiene que dar reporte a la zona arqueológica para que la zona arqueológica mande un equipo de arqueólogos. En esta poligonal en sentido estricto, más bien en esta poligonal en particular, la gente no tiene que pagar por esos servicios los brinda la zona arqueológica.
pero sí están obligados a solicitarlos, ¿no? Y ahí, afortunadamente, la zona arqueológica y el INAH establecieron un convenio con los municipios para que tampoco se les diera a las personas los permisos de obra sin un permiso del INAH. Entonces, bueno, acudí en muchas ocasiones a excavar adentro de casas, en terrenos baldíos, en milpas. La verdad es que es muy fácil excavar Teotihuacán porque sabes que en unos cuantos centímetros vas a comenzar a encontrar evidencias de la ciudad antigua, ¿no? Todos estos barrios están asentados sobre la ciudad antigua y la ciudad Claro. antigua no tenía nada de sencillito, ¿no? Eran conjuntos habitacionales, ¿no? O estos que se llaman conjuntos departamentales, todos con sus pisos, todos con sus drenajes. Es más, en algunos casos me atrevería a decir que era más sofisticada la arquitectura que encontramos abajo que la que está arriba, ¿no? Entonces, es muy emocionante porque sabes que siempre vas a dar con un espacio de habitación y que esos espacios de habitación, Teotihuacán era una urbe que en todos sus sectores se dedicaba a cuestiones artesanales, ¿no? En buena medida los habitantes de la ciudad producían un montón de objetos y de artefactos. Entonces, siempre vas a dar con algo, ¿no? Y era muy emocionante y pues también el convivir con la gente de la localidad lo es, ¿no? O sea, es como un crisol ahí de personalidades que entre que les gusta la arqueología, entre que les choca que los tengamos que obligar a que estemos nosotros ahí excavando sus terrenos o adentro de sus casas, me tocó excavar Claro. adentro de casas. Y pues tú llegas y con tus palas, con tus picos, echar tierra y la gente está en su cotidianidad y pues le molesta, ¿no? Pero bueno, al final creo que la comunidad alrededor está consciente de eso las más de las veces y pues definitivamente todas las experiencias que yo tuve ahí como arqueóloga fueron muy enriquecedoras y muy educativas para mí. Creo que, o sea, me considero como formada en Teotihuacán y creo que eso me ayudó mucho o me ha ayudado mucho para el resto de mi carrera. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Ligia Sofía, lanzas un tema al inicio que me llama mucho la atención y que he estado pensando mucho y seguramente le dedicaré un episodio de este podcast más adelante, que es la presencia del turismo, ¿no? Yo mismo dije que doy guías turísticas, entonces yo mismo formo parte de esa cadena de valor casi que se beneficia. Toda la población alrededor de Teotihuacán obviamente se beneficia de tener a Teotihuacán ahí. Y bueno, México como país se beneficia precisamente de tener estas zonas arqueológicas. Algo que yo agradezco es que ya no se suban a las pirámides, ¿no? Sí, de repente muchos de los que llevo de repente, ay, qué lástima, porque pues antes era muy padre y subir y yo así de, pues sí, pero es mejor. Eh, ¿Cómo ves tú esta relación con el turismo que pues ya mencionamos es importante, pero pues al final como en cualquier espacio, como cuando uno ve frescos en un edificio y está ahí transpirando y llenando de su presencia, ¿no? ¿Cómo ves esta relación entre, pues sí, entre las cantidades de turistas y el sitio histórico que se está buscando preservar y que sigue siendo una fuente inagotable de información sobre nuestro pasado? Uy, pues creo que hoy por hoy es uno de los temas más relevantes, de la interacción turismo, patrimonio y comunidades, ¿no? Porque a veces se nos olvida que hay comunidades vivas alrededor y Ujú. parece que solo importa, ¿no? Como el impacto que tiene el turismo en el patrimonio y se deja de lado lo que sucede con las comunidades que en buena medida también pueden verse afectadas, ¿no? Entonces esto es algo que es como, esta discusión está muy abierta y muy
se está teniendo mucho en este momento, ¿no? Porque si bien como tú lo dices, ¿no? Nos interesa que zonas como Teotihuacán tengan el afluente turístico que tienen, porque sabemos que también eso forma parte como de los ingresos para el país, ¿no? Pues por otro lado está esta responsabilidad que tenemos para cuidar, preservar para las generaciones futuras el patrimonio. Y insisto, ¿cómo afecta esto a las comunidades, no? Porque pues en zonas chiquitas, con poca afluencia, eso es más manejable. Pero en zonas como Teotihuacán, que es, me parece que, si no me estoy equivocando mal, es la más, si no me estoy equivocando, es la zona con mayor afluencia de turistas en todo el país, Ok. ¿no? Por día entran millones de turistas, así como millones de pesos. Ujú. ¿No? Y la realidad es que pues a mayor escala, mayor cantidad de problemas se suscitan a veces en torno al turismo, ¿no? Por un lado está esto que tú comentas de ya no subir a las pirámides y que sí, creo que muchos de quienes nos dedicamos a la investigación y a la divulgación lo vemos bien, Ujú. ¿no? En primera, porque esos edificios, por muy enormes que estén, jamás los construyeron para que la gente subiera a ellos. Sí Sí. subía gente, subían ciertas gentes, pero no subían hordas de personas, ¿no? Ajá. Nunca estuvieron construidas para eso. Y por lo mismo, estructuralmente, Ujú. no aguantan esa cantidad de gente. Entonces, Ujú. pues por un lado está esta cuestión real de que estructuralmente no están hechas para eso. Luego está la cuestión en la que, pues, hasta qué punto la gente disfruta estas subidas. O sea, a mí, insisto, me tocó estar excavando ahí y pues me tocó ver también accidentes, ¿no? Claro. Y me tocó ver gente que por un mal paso, tal, se caía, me tocó ver decesos, ¿no? No, no va así directo, pero sí saber que, pues, definitivamente estas caídas podían ser mortales. Entonces, no es tan fácil, no es tan adecuado para el público en general, Ujú. pero bueno, también es pensando a veces en cuántos años más queremos que nos duren estos monumentos, ¿no? Otros 100, otros 1000, o sea, tiene que ver también con eso, con la conservación a muy, muy largo plazo, ¿no? O sea, cuántos años duraron así y este uso que se le da como de los turistas subiendo y bajando, puede ser que ponga en riesgo, ¿no? Entonces, pues sí está esta cuestión. Y creo que en el caso de Teotihuacán, por la cantidad de gente, se sale de control o es muy difícil controlar el tema de cómo de un turismo sostenible, ¿no? Ujú. Porque además eso es algo que no se ha regulado, que no se está regulando, ¿no? El tema del turismo sostenible. O sea, pensamos que el turismo es justo. Corre, visita, súbete, trépate, tómate fotos, no faltan los chicos que pintan o que quieren Claro. rayar o que se quieren llevar un pedacito, o la gente que a fuerza quiere pasar a zonas en las que nada más están para verse, que no puedes tocar, etcétera, ¿no? Ujú. No hay esta concepción del turismo sostenible en el sentido de, bueno, sí voy, sí visito, sí conozco, pero pues hay cierto respeto por los monumentos, ¿no? Falta regularlo en todo México, pero bueno, Teotihuacán, insisto, por la cantidad de gente se sale de control. Y bueno, en últimas épocas, pues también hay toda una serie de turismo alrededor de la zona, ya no adentro, sino Ujú. alrededor, Ujú. que también tiene un impacto, ¿no? O sea, ahora hay cuatrimotos, están los vuelos en globo, ¿no? Y entonces también es un turismo que parece que no, pero que afecta, quizá no directamente a los monumentos, pero sí la dinámica que se genera en torno a ellos. Entonces, creo que sí es importante empezarnos a preguntar seriamente cómo queremos que sean estas visitas culturales o estos eventos culturales en torno a Teotihuacán, qué estamos esperando del turismo, ¿no? Con miras a pensar, pues que no solo esta generación ni otras 5 más lo disfruten, sino que perdure ahí toda la vida y que tenga un adecuado uso para todos los que están alrededor, ¿no? O sea, turismo, Ujú. comunidades, la institución, quienes hacemos investigación, porque todos tenemos objetivos diferentes, ¿no? O sea, a mí si me preguntas como investigadora, casi casi es, por favor que no pongan una casa más en todo ese territorio antes Claro. de que
dejen excavar, ¿no? Y la Sí. realidad es que no, las comunidades necesitan crecer y necesitan infraestructura y el turismo no le interesa si abajo hay una pirámide enterrada, quieren un restaurante donde irse a echar una chela cuando terminan el trayecto. Entonces, Sí. hay un montón de intereses ahí que se cruzan y que creo que el centro tiene que ver más que con el turismo en cómo se vuelve integral todo eso, ¿no? Sí, sí, es todo un tema y no solamente a nivel local, es un tema que a nivel mundial se ha estado platicando y trabajando. Nada más como ejemplo, ya no me acuerdo hace cuántos años se prohibió, por ejemplo, la entrada a las cuevas de Altamira, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Porque queremos que se persigue, que sigan resistiendo esas obras, ¿no? Pero pues sí, es todo un tema y me parece muy importante. Yo, por ejemplo, como una anécdota, a partir de que ya no se puede subir a las pirámides, mis propios recorridos, pues se han enriquecido con métete al museo ahora, en lugar de invertir la hora y media en subir las pirámides, de repente métete a ver que si las cochinillas, las plantas, hacerlo un poquito más vivencial alrededor de lo que hay ahí. Y creo que es lo que también han hecho muchos otros colegas que he visto, que han aprovechado pues sí, que se gana ese tiempo que se perdía subiendo y bajando, ¿no? Que además sí, para algunos pues no era ni siquiera disfrutable, era nada más la foto y ya, ¿no? Yo personalmente no disfrutaba demasiado subirme a las pirámides. Pero bueno, dije, Sofía, y creo que va conectado con este tema, la restauración, que también es otro tema pues sigue con cierta polémica y que te han ido muchos elementos, ¿no? Porque luego uno ve una obra y dice, wow, no, pero sí, pero esto está restaurado y lo único que es original es este pedacito que está acá. Mm, cómo lo ves y cuál es exactamente la situación original de Teotihuacán hace unos meses o semanas, pues le estaba creciendo mucho pasto, ¿no? Y se estaba viendo verde, lo cual me parecía muy interesante porque era otra visión diferente de las pirámides, pero bueno, se empezaron a limpiar otra vez y demás. Pero cuéntanos un poquito de este tema que también como arqueóloga seguramente tienes un punto de vista. Claro, bueno, la restauración y la conservación son labores prácticamente esenciales y que van de la mano con la investigación arqueológica, ¿no? De hecho, una de las cosas que aprendemos durante nuestra formación es que no tiene ningún sentido excavar y traer de nuevo a la luz algo que no vas a tener la capacidad de conservar a largo plazo, Mm, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Más sobre todo si estamos en contextos que van a ser expuestos al público, ¿no? En el caso de Teotihuacán, el tema de la restauración cruza por una problemática que es histórica. Cuando se comienzan a hacer los grandes proyectos sí, como de excavación, de consolidación y de restauración en Teotihuacán, que digamos el primero es el que emprende hacia el centenario de la independencia, el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? ujú, Para traer precisamente estos espacios de la pirámide de la luz y restaurarlo, de la luz del sol y restaurarlos. Después, hacia la década de los 60, hay otro programa de exploraciones y de excavaciones y de reconstrucción de la zona arqueológica muy importante. Y luego hacia la década de los 80 viene otro también muy grande, ¿no? ujú, ¿Qué pasó a lo largo de estos momentos históricos? Sí había un interés de investigación, pero sobre todo el interés era de acondicionar la zona para su visita, ¿no? ujú, 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 Precisamente el decir, bueno, venga la gente, entren las personas, suban a las pirámides. ujú, Y una de las estrategias más adecuadas en ese momento, en estos tres momentos que te comento, quizás sobre todo hacia los 60 y hacia los 80, fue usar cemento para restaurar ujú, los ujú, edificios, ¿no? Algo que en este momento ya está prohibido, ¿no? Todas las sí, leyes y las cartas de restauro prohíben el uso del cemento, ajá, pero en aquellos entonces se usaba, ¿no? Y se usó con muchísima amplitud en Teotihuacán, sobre todo pensando, pues si aquí se va a subir un chorro de personas, pues tiene que estar estable, ¿no? No podemos estar restaurando. ¿Qué es lo que ha pasado con el cemento? Y que bueno, ya a lo largo de las décadas se viene viendo, pues que el cemento, más que hacer un bien a los monumentos, provoca deterioros en muchos aspectos, ¿no? O mm, sea, el cemento no transpira, es más duro que la piedra natural, aunque parezca que no.
Ujú, ¿no? Y entonces hay zonas que tienen grave deterioro a causa del uso del cemento, ¿no? Precisamente esta labor que yo estuve haciendo cuando trabajaba cuando estaba de estudiante, ¿no? ujú, Precisamente ujú, que nos dedicábamos a detectar un poco cuáles eran las problemáticas de humedad en algunas zonas, es por eso. mm, La humedad se concentraba en la parte interior de los volúmenes de tierra de las estructuras y pues a la hora de querer salir esa humedad, pues no sale por el cemento, porque el cemento no lo permite. ¿Y sale por dónde? Pues sale por la piedra, ¿no? Y esta piedra con el paso del tiempo se va degradando y que eso es algo gravísimo que está sucediendo en el caso de las esculturas del Templo de la Serpiente Emplumada, ¿no? Por eso también hay ahora en día proyectos que lo que están buscando es cómo conservar sobre todo ese espacio, ¿no? Porque la humedad sale a través de la roca, pero sale y dejando residuos o cristales minerales en la parte más delgada de la superficie de la roca. Y entonces con el paso de los años eso se revienta, mm. ¿no? Entonces está generando un deterioro muy importante. Y bueno, el problema que tiene Teotihuacán es ese, ¿no? Está restaurado en su gran mayoría con cemento y pues la realidad es que es una cuestión que no se puede revertir, no es que puedas Claro. llegar y empezar a quitar el cemento y cambiarlo por otra cosa. Ujú, Entonces, digamos que últimamente ha habido proyectos que lo que han buscado es justamente ver cómo ahora hacemos frente a la restauración de los monumentos debido a al deterioro que produjo o que está provocando ya todo este tiempo con el cemento, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un reto para investigadores y para restauradores el cómo logramos precisamente conservar eso, pero la restauración es indispensable porque esa es la única manera en la que podemos garantizar que todas las generaciones que hacia futuro lo puedan disfrutar, porque además, pues que justo por donde empecé, ¿no? ¿Qué caso tiene excavar y traer a la luz algo que ya se conservó por 2000 años? ujú, ujú. Y en menos de 500 ya, o en menos de 200 ya se acabó, ¿no? O sea, y eso pasa, por ejemplo, en el caso de la pintura mural. Claro. O sea, quien ha tenido la fortuna de excavar pintura mural tiene los colores vivos cuando lo traes a la luz. Es impresionante cómo se ve. Y Ujú. unos años después ya perdió el color, ya se le fue así la pintura, se está cayendo a pedazos por la humedad, etcétera. Entonces, es sumamente, también es una responsabilidad muy grande la que tenemos los arqueólogos en ese sentido, ¿no? Y entonces, luego muchas de estas técnicas que tú mencionabas, ¿no? Como del repinte de la pintura, Ujú, tienen que ver un poco también para garantizar la conservación, pero pues ojo, también Teotihuacán es un gran museo, ¿no? Y sí. entonces parte de esta restauración que se ha hecho tiene que ver con tratar de enseñar a los posibles visitantes o a todos los visitantes que comprendan un poco mejor cómo era esta urbe, ¿no? O sea, en espacios, por ejemplo, como el barrio de Atetelco, que se construyeron las paredes, digamos, completas y que están techadas, son reconstrucciones que se hicieron pensando en la didáctica, Ujú, ¿no? Pensando en que la gente que visitara no se quedara como imaginando cómo podía ser esto, sino que lo viera, ¿no? Que lo visibilizara, que lo sintiera, que percibiera el espacio porque también es una cuestión didáctica, ¿no? Y es parte de esta otra labor de la arqueología también y de las instituciones, ¿no? El divulgar, el dar a conocer, el que no solo quienes nos dedicamos a esto lo comprendamos, sino que cualquier persona que vaya y lo visite, pues se pueda dar una idea de cómo se vivía, ¿no? Y cómo se veía. Entonces también muchas veces pareciera ser que se les pasa la mano a los restauradores, ¿no? Pero en muchos casos obedece o ha obedecido a ser también didácticos los discursos. Ligia Sofía, has trabajado en distintos proyectos que integran diferentes disciplinas y la arqueología misma así trabaja con distintas disciplinas. Se han añadido nuevas, ¿no? ¿Y cuáles que también han ayudado un poco a esto? Y no sé, quizá va junto con pegado o me estoy separando mucho también de la pregunta, pero por ejemplo en otros espacios ya puedes usar esta realidad virtual justo para imaginar, o sea, para ya no imaginártelo ni someter a estos tipos de elementos que ya platicabas. Cuéntanos un poquito lo nuevo que hay en la arqueología, cómo ha ayudado y se ha sumado a tu trabajo como arqueóloga y al trabajo de muchos otros.
Bueno, pues está todo este campo de trabajo que se conoce como arqueometría y que justamente implica pues mucho echar mano de tecnología en general Ujú, para buscar avances científicos, ¿no? Y que en ese sentido también se ha buscado avances en la divulgación, como tú comentas, ¿no? Estos temas de realidad virtual. Por un lado, sí tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? Con esta forma en la que quienes típicamente nos asumimos como científicos sociales hemos comenzado a trabajar muy de la mano con los científicos duros, ¿no? Físicos, químicos, biólogos, geofísicos, ¿no? Ingenieros, y que pues toda la tecnología que se ha probado efectiva en otras ramas se comenzó ya desde hace algunas décadas a usar en la arqueología. Y entonces, pues eso ha permitido hacer una arqueología, digamos, un poco más enfocada en términos de los recursos, ¿no? O sea, si antes teníamos que excavar, decimos nosotros albercas, ¿no? Prácticamente antes tenías que excavar una alberca para encontrar algo de interés. Ahora, por ejemplo, puedes utilizar tecnología LIDAR o puedes utilizar radares de penetración o de resistividad magnética, etcétera, para darte una idea, ¿no? Para tener una especie de radiografía del subsuelo y entonces haces excavaciones más puntuales de forma directa donde tienes que ir. En el caso del análisis de los materiales ha sido lo mismo, ¿no? ujú, El hecho de trabajar con geofísicos o con físicos abre las posibilidades a decir, bueno, tengo este tipo de materiales y quiero saber de qué están hechos, quiero saber cuáles fueron las técnicas de manufactura, quiero saber cuándo fueron elaborados, ¿no? ujú. Entonces también el entrar a los laboratorios y empezar a trabajar con estos objetos nos ha permitido pues ofrecer información un poco más puntual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las dataciones, ¿no? O sea, ahora mucho más fácil que antes podemos saber cuándo fue hecho algo, ¿no? Mm, O cuándo fue quemada una casa, o cuándo fue hecha una escultura de pie, de barro, este, cuándo se murió una persona, ¿no? Y ujú. entonces ya no andamos dilucidando si fue en el 100 después de Cristo o en el 800, o sea, tenemos técnicas que nos han acercado a eso. En el ámbito de la restauración igual, ¿no? Se han como refinado un montón las técnicas y los materiales que se usan, sobre todo, regresando un poco a lo que comentaba antes, pensando que sean materiales que funcionen mejor con lo original y que no nos vaya a pasar en 20 años lo mismo que nos está pasando ahorita con el cemento, ¿no? Claro. Y en el tema de la divulgación, pues también, ¿no? Todas estas realidades virtuales, todos estos mapas interactivos han permitido que también otros públicos se acerquen y que comprendan, ¿no? Hay algunas zonas arqueológicas que de hecho ya ofrecen estas visitas virtuales, ¿no? Tú puedes tener este recorrido inmersivo, ¿no? Por algunas zonas arqueológicas e incluso con las personas ahí o con un fuego prendido, con ciertas actividades, ¿no? O incluso también sé de proyectos que se han hecho en donde, por ejemplo, gente con algunas discapacidades no puede hacer los recorridos en las zonas, pero puede tener estos visores de realidad aumentada Ujú. para conocer los espacios, ¿no? Entonces, eso sí efectivamente ha venido, y bueno, ni hablemos de en términos museológicos, ¿no? O sea, también en los museos, de repente que haya cierta tecnología, lo que ha permitido justamente es hacer más comprensible para la gente esto, ¿no? Y yo creo que por el lado de la investigación nos ayuda a ser más puntuales en nuestras elucidaciones, Ujú. pero por el lado de la divulgación también ayuda a que la gente comprenda más lo que a veces parece que solo se dice en libros y que luego nada más entendemos quienes los escribimos, ¿no? Arqueóloga Ligia Sofía Sánchez Mortón, se nos acaba el tiempo y siempre se me quedan una cantidad de preguntas, pero seguramente podremos hablar más en el futuro de un sitio interminable de conocimiento. Quise irme por otra arista de información, más de lo propiamente que normalmente se platica en otros episodios sobre Teotihuacán, que no, lo que normalmente escuchamos. Entonces te agradezco mucho por esta charla. ¿Y dónde pueden acercarse a preguntarte algo que quieran sobre arqueología, si así lo pueden hacer vía algún correo o alguna red social? Pues les puedo dejar alguno de mis correos, ¿no? Me pueden escribir por ahí aligia-sánchez@comunidad.unam.mx
Si no, pues también está por ahí mi academia.edu, que es una red social que usamos los ñoños, investigadores. Pero bueno, también está por ahí porque ahí están mis publicaciones. De hecho, ahí está mi tesis de licenciatura también de arqueología, si la quieren consultar. Y bueno, pues estoy también ahí por correo, sino para que me hagan preguntas o me reclamen cosas. Ligia, Sofía, te agradezco mucho por tu tiempo y pues nada, espero en un futuro episodio poder tener más pláticas contigo, pues no solamente sobre Teotihuacán, sino sobre otros espacios arqueológicos que pues es lo bonito de este país. Escarbas un poquito, como ya lo platicábamos, y encuentras un sitio arqueológico. Sí, con mucho gusto. Un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Ligia Sofía Sánchez Morton, arqueólogo. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Cine, historia y cine. Hoy nos enfocamos más en el tema de cine, pero ya hablaremos también de Teotihuacán en el cine. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.